Durante 2 años, Wall Street ha estado como que tratando la infraestructura de inteligencia artificial como una carrera por construir más. Hablamos de más chips, más centros de datos, más electricidad y más capacidad de cómputo. Pero está apareciendo una restricción que no cabe en una hoja de cálculo: la aceptación de las comunidades que tienen que convivir con estos centros de datos a la vuelta de esa esquina con esta infraestructura. A menos de 3 meses de las elecciones a medio término, la oposición a los centros de datos está convirtiéndose en un tema político bipartidista en varios estados. Y eso, por supuesto, cambia la ecuación para compañías que están comprometiendo cantidades extraordinarias de capital en todo lo que es ese ecosistema de inteligencia artificial. Mira, y es algo que venimos hablando desde hace varias semanas, porque hasta ahora, pues hablábamos mucho de ese cuello de botella de la inteligencia artificial, como si fuera solamente, pues, tecnológicos, si fuera solamente el tema de conseguir los GPUs, la energía, los terrenos y obviamente esa transmisión que necesita para que pueda llegar. Pero ahora tenemos que agregar otro, que es el tema de los permisos políticos y obviamente en la parte social que influye para construir. Miramos, por ejemplo, el caso de Ohio, está proyectando un campo de 10 gigavatios en Pine County con un costo potencial superior a los 500 mil millones de dólares. Por ejemplo, OpenAI anunció que aseguró 8 gigavatios de esa capacidad, mientras que Nvidia respalda el proyecto con su compromiso de 105 mil millones. Mira, para dimensionarlo de una manera que sea mucho más sencilla, se calcula que 10 gigavatios equivalen aproximadamente al consumo eléctrico anual de, escuchen esto, 8 millones de hogares estadounidenses. Y aquí, pues, entiendes por qué algo que parecía una historia exclusivamente de tecnológica empieza a convertirse en una discusión de infraestructura pública. Ya le estamos poniendo como, ¿cómo se llama? Cara y ojos y número a la cantidad de personas que se pueden afectar. 8 millones de personas, creo que más que todo Miami, prácticamente. Mira qué interesante porque, como tú dices, le ponemos cara y le ponemos como cuerpo también, porque fácil es entrar, por ejemplo, un ChatGPT, y conozco varias personas que se quedan hablando con el ChatGPT 45 minutos, una hora, como si fuera un asistente, un amigo, un terapista. Eh, pero claro, una cosa es contar y empezar a depender de esa tecnología, otra cosa es luego llegar a tu casa y darte cuenta que un centro de datos que alberga esa tecnología está a la vuelta de tu casa. Entonces, me gusta cómo lo pusiste. Le comienzas a ver ojos, cara, cuerpo a la inteligencia artificial. Ahí creo que, por supuesto, también cambia completamente la conversación, porque una comunidad puede entender que la inteligencia artificial también pues traiga la inversión, traiga los empleos, traiga lo que son ingresos fiscales. Pero si simultáneamente escucha que necesita nuevas líneas eléctricas, más generación, grandes cantidades de agua. Por supuesto, la pregunta del ciudadano que está al lado de ese centro de datos es: ¿y quién está pagando la factura de toda esa infraestructura necesaria para poder sostener ese crecimiento? Y lo interesante es que esta pregunta está borrando líneas partidistas. Lo comentabas también, Raúl, aquí en Florida, en Texas, en Pensilvania, en Nueva York. Estamos encontrando pues políticos de diferentes partidos buscando restricciones o incluso algunos nuevas condiciones para esos proyectos. Y lo interesante no es que están, o sea, no es que no quiere que no se construya ningún centro, sino que tienen que haber como que reglas claras, porque si se da como carta libre, pues a la final del día, cuando venga el momento de regularlo, ya después que está operando va a ser mucho más difícil. Entonces, mejor hagámoslo antes de que se nos vuelva un problema mucho más grande. Por ejemplo, vemos el caso de Pensilvania, que es probablemente uno de los mejores ejemplos. El gobernador demócrata Josh Shapiro firmó una orden ejecutiva que exige a los desarrolladores que cubran los costos de la nueva generación eléctrica, de la transmisión, de la distribución y demás infraestructura necesaria para sus proyectos. También establece compromisos sobre trabajadores locales, acuerdos de beneficios comunitarios, todo el tema del agua, los estándares ambientales. En el caso de Texas tenemos una dinámica parecida desde el lado republicano. El gobernador Greg Abbott, que anteriormente promovió estos proyectos, ahora está impulsando más bien estándares para evitar que los consumidores terminen absorbiendo los costos de infraestructura asociados a esos data centers. Yo creo que nadie quiere que de repente en su factura le aparezcan unos cuantos dolaritos de más que tengan que ver con estos centros de datos, porque nadie los está pidiendo, ¿sí me entiendes? A la final sí, sí lo usamos, sí vamos a utilizando la herramienta, pero nadie está pidiendo que esos centros de datos estén al lado de su casa.
Qué interesante. Y entonces, ¿dónde, señores? Ah, claro. Pero bueno, eso para el inversionista es fundamental porque no estamos diciendo como tal que desaparezca la demanda de inteligencia artificial, por supuesto que no. Todo lo contrario, más bien la demanda es tan grande que ya está empezando a chocar con esa economía física que la sostiene. Si los desarrolladores tienen que financiar más generación, más transmisión, más agua, más compensaciones comunitarias, entonces ya a la final esa factura crece, señores. Cambia el costo total de construir 1 gigavatio de capacidad y eventualmente eso puede entrar ya en ese cálculo de retorno sobre ese capital de todo ese boom. Capital que por supuesto todavía el inversionista sigue esperando ver ese retorno. Mira, y precisamente es que esa es la lectura que tiene el mercado, porque pues, ¿qué pasa? Que eso se puede terminar comiendo ese dividendo que realmente las compañías quieren tener por lo que tú decías, va a ser más caro el gigavatio, entonces mi ganancia es menor, entonces ya ahí eso no le gusta mucho a Wall Street, no le gusta, ¿por qué? Porque el riesgo ya no consiste únicamente en preguntarse cuánto va a gastar Microsoft, cuánto va a gastar OpenAI, cuánto va a gastar Nvidia o otros participantes, sino que hay que preguntarse cuánto va a costar realmente poner esa capacidad en funcionamiento y cuánto tiempo también va a tardar. Y la regulación más estricta lo que hace es que puede significar mayores costos iniciales, procesos de aprobación de repente un poquito más complejos y potencialmente pues generar esos retrasos en esas construcciones de esos centros de datos. Así que también hay que decir que aparecen ganadores, por ejemplo, en lo que tiene que ver generación eléctrica, lo que tiene que ver con transmisión de infraestructura de red, compañías capaces de resolver esos problemas de eficiencia energética y obviamente agua que pueden volverse pues todavía mucho más estratégica. Ahora aquí yo creo que la infraestructura que parecía un costo auxiliar de la AI puede convertirse precisamente en uno de esos activos que sea más valioso porque pues van a generar mucho más plática. Y la industria claramente ha entendido que existe un problema de percepción. Microsoft ha presentado compromisos para ser un mejor vecino, así lo dice, en las comunidades donde está construyendo. OpenAI también prometió asumir sus costos energéticos, minimizar el consumo de agua e invertir en empleos y capacitación como tal locales. Así que eso ya no parece simplemente relaciones públicas, si la licencia social para construir empieza a determinar dónde y cuándo puedes desplegar miles de millones de dólares, convencer a la comunidad, pues se convierte en, por supuesto, una parte de la estrategia empresarial. Mira, y fíjate que hemos llegado a donde hemos llegado ya con todo esto, o sea, según este estudio que nosotros estábamos analizando, la mitad de los estadounidenses dice estar más preocupada que entusiasmada por el crecimiento del uso de la AI frente al 37% que había en el 2001 cuando todavía no estaba tan masificada. Incluso, de hecho, el CEO de Anthropic, Dario Amodei, ha hablado públicamente de que una crisis de confianza alrededor de todo este tema de la tecnología. Por eso estamos viendo pues que tanto Silicon Valley tiene dos carreras simultáneas, construir una mejor AI, pero también demostrar que la infraestructura necesaria para hacerlo no va a trasladar esos costos a las comunidades estadounidenses. Y quizás esa sea la gran próxima fase de esta historia. Primero Wall Street preguntaba quién tenía los mejores chips, después quién conseguía suficiente electricidad. Ahora, por supuesto, la pregunta clave, ¿quién puede construir sin tener que enfrentarse a sus propios vecinos? Porque 10 gigavatios y cientos de miles de millones de dólares impresionan al mercado. Pero cuando una infraestructura equivalente al consumo de millones de hogares llega a una comunidad, ya la inteligencia artificial deja de ser algo que vive en la nube. Tiene dirección, tiene casa, es tu vecino, señores. Pausa comercial, Fuerte. regresamos con más.